Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy el alumno Archín de Carreño Juan Pablo y hoy les vengo a hablar sobre las fuerzas intermoleculares. Actualmente yo soy un estudiante de bioquímica del primer semestre en el Tecnológico de Zacatepec y es un gusto hablarles sobre este tema para uno de mis trabajos. En sí, hay que plantear esto. Existen tres fuerzas intermoleculares, la cual es dipolo-dipolo, las fuerzas de London y los puentes de hidrógeno o los enlaces de hidrógeno. Esos son de los más importantes en el universo porque son las fuerzas que unen una molécula con otra. Para esto voy a hablar un poquito de cada enlace o cada fuerza, como ustedes lo quieren conocer, para darles un poquito de contexto de lo que va todo este video, y posteriormente les haré un pequeño experimento sobre los puentes de hidrógeno. Del primer tema que les quiero hablar es de la fuerza dipolo-dipolo. En este caso tenemos que entender una cosa. Para saber cómo va a ser este tipo de enlace, es por atracción electrostática entre moléculas polares. A fuerzas tienen que ser polares, porque si no estamos entrando en otros enlaces que después hablaré. Aquí necesitamos que uno tenga una carga más electropositiva que otra. Por ejemplo, tanto el carbono y el oxígeno son compatibles para este enlace, uno jalándose a otro, para que después ya que estén unidos, por ejemplo, en el monóxido de carbono y se tengan que unir con otro monóxido de carbono, se puedan jalar entre sí. Ese es un pequeño contexto de lo que son las fuerzas dipolo-dipolo, que tenemos que tener un punto muy en claro, que son moléculas polares. Para estos necesitamos moléculas polares y una tiene que jalar a la otra. La siguiente fuerza de las que les tengo que hablar en este momento son las fuerzas de London. Estas fuerzas de London son especiales porque de todos los enlaces que se pueden hacer con estos tres tipos de fuerzas, que es el dipolo-dipolo, fuerzas de London y puentes de hidrógeno, este es el más débil de todos. Ahorita les voy a dar un poquito de contexto por qué. Para empezar tenemos que entender una cosa. Con las fuerzas de London necesitamos elementos o moléculas que sean apolares, porque si no ya no estamos cumpliendo con la regla. Para hacer un poquito más claro, un elemento o una fuerza apolar sería un cloro. ¿Qué pasa cuando tenemos dos cloros? Cuando tenemos un cloro acá y otro cloro acá, uno de estos va a tener que tener a fuerzas una carga más positiva que otra. Pero esto vas a decir, ¿por qué si al final de cuentas son el mismo elemento? Y es cierto, no es raro, pero son fuerzas en instantes, son fuerzas en microsegundos que se enlazan. Por eso son débiles, porque al ser apolares y tener este enlace en partículas de segundo muy rápidas, cuando se enlazan tienden a que su enlace sea muy débil. El enlace es instantáneo, que sí es cierto que más fuerzas como otros cloros se pueden unir a la misma partícula, pero aún así sigue siendo débil. Tenemos que entender un poquito de eso para saber qué son las fuerzas de London y que tienden a ser instantáneas. Ya les recalqué, un ejemplo claro es un cloro con otro cloro, pueden hacer una fuerza de London. Un cloro puede ganar y perder un electrón en microsegundos y haciéndose que se vuelva un enlace. De la última fuerza que les tengo que hablar el día de hoy son los puentes de hidrógeno o los enlaces de hidrógeno. De todos los anteriores fuerzas que les he estado hablando en estos momentos, esta es la más sencilla de todas, porque nada más necesitamos saber que tienen hidrógenos. En el mismo nombre lo dice. Y ustedes van a decir cómo funcionan estos. Pues para eso necesitamos otros tres elementos, que son el oxígeno, el flúor y el nitrógeno. ¿Qué tienen en común estos tres? Que son de los más electronegativos de toda la tabla periódica, siendo el flúor el más electronegativo con una puntuación de casi 4 puntos, que realmente son 3.98 puntos en su electronegatividad. Lo que hacen estos puentes de hidrógeno es que son de las fuerzas más fuertes que existen hasta el momento que tenemos conocimiento, ya que son muy difíciles de romper. Un ejemplo muy básico es el agua. Todo el mundo sabe su configuración, todo el mundo sabe
cómo está hecha una partícula de agua, H2O, necesitando 2 partículas de hidrógeno y una de oxígeno, teniendo el oxígeno como una partícula muy electronegativa que al final termina jalando al hidrógeno, haciendo que su resistencia sea muy difícil de romper. Eso es más o menos lo que es un puente de hidrógeno. Y ya les puse el ejemplo más simple de todos. Y pues al final de cuentas el puente de hidrógeno lo que busca es que un elemento como el oxígeno termine jalando a un hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no es muy electronegativo y tiende a perder su único electrón. Tiende a ceder su único electrón, y el oxígeno, el flúor, el nitrógeno pues tienden a ganarlo. Así que lo jalan, y pues así funcionan estos puentes para que conserven su unión y su estructura molecular. Hola compañeros, mi nombre es Gutiérrez Yelcio Karime Melissa y hoy les vengo a hablar sobre la importancia de las fuerzas intermoleculares. Son fuerzas fundamentales para la construcción de estructuras moleculares complejas, como las necesarias para la vida o para formar sustancias inorgánicas. Así, las fuerzas intermoleculares se dan entre moléculas de diversa naturaleza. Si no existieran estas fuerzas, todas las sustancias serían gases. ¿Qué son las fuerzas de Van der Waals? Son atracciones débiles que mantienen unidas a moléculas eléctricamente neutras. Sin embargo, en algún momento estas moléculas presentan lo que se denomina un dipolo inducido. Es decir, la molécula adquiere una carga parcialmente positiva y otra parcialmente negativa, como lo podemos ver aquí. Hay una parcialmente positiva aquí, que es de color rojo, y una negativa, se atraen de manera momentánea, provocando que se atraigan entre sí por el efecto electrostático generado por la atracción del polo positivo de una molécula con el polo negativo de otra, como acá. Esta es la atracción que ejerce el polo positivo con el polo negativo. Estas fuerzas son fundamentales para la construcción de estructuras moleculares complejas, como las necesarias para la vida o para formar sustancias inorgánicas de diversa índole. Lo que necesitaremos para el primer experimento son estos materiales, que es agua, cloruro de sodio, que es sal, un huevo y una cuchara. Después de haber agregado 5 cucharadas de cloruro de sodio al agua, lo que procede es agregar el huevo para ver qué pasa. Como podemos ver, el huevo flota. Esto debido a que las moléculas de agua con sal hacen que se vuelva más fuerte. O sea que pasa de una fuerza dipolo-dipolo a un ion-dipolo. Como lo mencionaba, que pasó de una fuerza dipolo-dipolo a un ion-dipolo. La fuerza dipolo-dipolo, al principio el agua pues estaba sin sal, lo cual era presentaba una interacción dipolo-dipolo, que es que consiste en sí la atracción electrostática, como podemos ver aquí, de moléculas. Aquí podemos ver 4 moléculas que no están siendo atraídas entre sí, pero al momento de la atracción, lo que pasa es que entre el extremo positivo de una molécula polar, lo cual es la molécula polar, pasa con la molécula, otra molécula que tiene el extremo negativo, lo cual se atraen. Y al igual pasa al revés. Aquí en esta otra molécula con aquí tiene el extremo positivo, aquí el negativo. Este es el antes y este es el después. Una característica es que el enlace de hidrógeno es un tipo de interacción pues especial, la cual es la interacción dipolo-dipolo, que pues tiene un enlace de hidrógeno con presentación de dipolo-dipolo. Ahora pasaremos a la parte de ion-dipolo, lo cual lo había mencionado al principio, lo cual que cambia de fuerza dipolo-dipolo a ion-dipolo. ¿Qué pasa con el ion-dipolo? Cuando la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, se disuelve en el agua, las interacciones entre los iones y las moléculas son lo suficientemente fuertes
como para superar el enlace que retienen los iones en la red cristalina. Y pues esto sería de la parte del primer experimento, lo cual es de la fuerza de dipolo-dipolo. Hola, mi nombre es Elizabeth Rodríguez Flores. Les voy a hablar sobre las fuerzas de London, también conocidas como fuerzas de dispersión. Son un tipo de fuerza intermolecular que se encuentra entre todas las moléculas, debido a que sus dipolos prácticamente son temporales y se producen por el movimiento aleatorio de los electrones. Un ejemplo que tendríamos sobre las fuerzas de London es que estas moléculas se encuentran en aceite y otras grasas de hidrocarburos, como lo es la gasolina y el querosano. Aquí tenemos la demostración sobre cómo es que funcionan. Podemos ver la atracción, la repulsión. Lo gris serían la molécula no polar, lo de color rojo es región rica de electrones, lo crema región pobre de electrones. Esto se debe a que la nube electrónica, que siendo lo que está alrededor de la molécula no polar, de una molécula de meliterpano, favorece la formación de regiones ya sea ricas o pobres de electrones que se atraen entre sí, y esto es por la fuerza de London. Aquí también tenemos otras pequeñas demostraciones o muestras de cómo sería la fuerza de London. Podemos observar el dipolo instantáneo, el dipolo inducido, y cómo es que funcionan o cómo entre estas cambian de cierta manera su estructura. Asimismo, algunos beneficios o algo muy importante de la fuerza de London es que sin esta no habría fuerzas atractivas entre los átomos de un gas noble y no podrían existir en la forma líquida. Y en general estas fuerzas son muy fundamentales para la construcción de estructuras moleculares muy complejas, como en pocas palabras son muy necesarias para la vida o para formar ya sea sustancias inorgánicas de diversa índole. Ok, ahora pasamos a la parte de las fuerzas de London, que nos dice que ese tipo de fuerza no ocurre en moléculas covalentes polares, que es en esta parte de las polares en que no ocurre, como en el caso de la dipolo-dipolo. Estas son importantes cuando tenemos moléculas covalentes no polares, o sea que en esta pues sí pasa, digámoslo así. Y una característica de esta fuerza es que debe tener una proximidad, o sea que deben de estar más cerca entre moléculas. Lo que ocurre aquí es que hay una interacción entre los electrones, y a continuación voy a dar un ejemplo entre moléculas cómo podría ser. Ok, vamos a la parte del ejemplo, después de haber explicado la proximidad y en dónde se genera y todo eso. Vamos a imaginar sobre unos átomos de helio, de los cuales van a tener un núcleo al igual sus electrones. El núcleo tiene forma positiva, o sea, una forma neutra. Lo que ocurre pues aquí es que en estos electrones es que generan una fuerza de repulsión. Esta fuerza de repulsión va a hacer que generen movimientos, de los cuales son de esta forma. Se repelen, una fuerza de repulsión generando movimientos de proximidad, que esto lo genera entre los átomos, los cuales son adyacentes. Como conclusión, las fuerzas de London se hacen más fuertes debido a que se genera una nube eléctrica más grande, y eso hace que el átomo o molécula sean más grandes a su vez. El siguiente tema son sobre los puentes de hidrógeno. Pues como dice, es un enlace de hidrógeno, es la atracción electrostática entre un átomo de hidrógeno unido covalentemente a un átomo extremadamente electronegativo y otro electronegativo, o sea que no tanto, con un par solitario de electrones.
Asimismo, no todos los elementos pueden formar enlaces de hidrógeno, de hecho solo son 3 que pueden hacerlo, que es el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, ya que para formar un enlace de hidrógeno se necesita un átomo de hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, pues que tenga, como ya mencionábamos antes, un solitario de electrones, y solo estos 3 elementos son lo suficientemente electronegativos. Como se puede observar, aquí tenemos un ejemplo de un puente de hidrógeno. Las rayas completas vienen siendo pues un enlace covalente, y las pequeñitas que están separadas viene siendo el puente de hidrógeno. Tienen una especial importancia en la estructura biológica de las moléculas, como lo es con las proteínas y los ácidos nucleicos. Bueno, para terminar mi parte del trabajo les tengo que hacer un pequeño experimento sobre mi puente de hidrógeno. Es el tema que me tocó hacer el experimento, vaya la redundancia. Y para esto lo voy a ejemplificar con agua. Porque es el puente de hidrógeno más sencillo que podemos obtener. Hay que recordar una cosa: para hacer un puente de hidrógeno necesitamos hidrógeno, obviamente, y otros 3 elementos básicos, que es el oxígeno, el flúor y el nitrógeno. Con el flúor podría hacer fluoruro de hidróxido, y con el nitrógeno amoníaco, pero en esta ocasión es más fácil traerles un poquito de agua común y corriente. Para este experimento no necesitamos gran cosa, es un vaso, una copa de agua, 2 agujas. No sé si se note mucho la otra porque es muy chiquita, pero les voy a explicar el porqué. Chiquita, una grande. Y jabón. El jabón es líquido, el que compras en la tienda, no hay ningún problema. Ahorita vamos a hacer un poquito el experimento y van a ver por qué de cada uno de estos. Ya que sabemos que los puentes de hidrógeno se pueden correlacionar con el agua, hay que hablar que el agua, al tener puentes de hidrógeno, también existe una tensión superficial. Si ven la parte de acá, esa parte que tiembla, es como se forma la tensión superficial del agua. ¿Qué pasa cuando tenemos una aguja que es más pesada que una más chica y la tenemos así, rompiendo los puentes? Pues obviamente se va a caer. O sea, no hay ciencia, no hay verdadera ciencia en esto. Para la otra aguja necesito un poquito más de ayuda. Necesito las pinzas para ver cómo puede estar flotando por la tensión superficial y cómo los puentes de hidrógeno nos ayudan. Demostrar la tensión superficial que tienen los puentes de hidrógeno, voy a usar unas pinzas y una aguja, intentando que el clavo no se una como el otro, o la aguja. En este caso uso unas pinzas porque es un poquito más sencillo. Ahorita lo voy a colocar acá y ustedes van a ver cómo va a flotar. Por complicaciones que tuve, ya no les puedo mostrar bien cómo la coloqué, pero aquí se nota perfectamente cómo la aguja del clavo, por la tensión superficial y por su bajo peso, puede sostenerse en el agua. Aquí podemos romper los enlaces, los puentes de hidrógeno con jabón, y ahí se rompe el puente, haciendo que cuando el jabón se disuelve, la aguja vuelve a caerse. Esto recalco porque el puente de hidrógeno se corrompe con el jabón. Un ejemplo que se ve en la naturaleza son algunos insectos que pueden caminar sobre el agua por la mera tensión superficial del agua, y ahí están demostrados los puentes de hidrógeno. Aquí también cómo los podemos romper de cierta manera y cómo se pueden atravesar. Vale, muy bien. Entonces, como conclusión, sabemos que las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre moléculas. Estas mismas fuerzas permiten que las moléculas se condensen entre sí, permitiendo o logrando las fases líquidas o sólidas, dependiendo cuánta fuerza se le apliquen a estas mismas. También podemos concluir que las fuerzas intermoleculares
nos permiten comprender mejor lo que son las propiedades de la materia a través de los diferentes tipos de fuerzas que existen, las fuerzas de Van der Waals. Estas mismas se dividen en lo que son cuatro fuerzas, las cuales son la primera, fuerzas de dipolo-dipolo, fuerzas dipolo-inducido, fuerzas de dispersión o también llamadas fuerzas de London, y por último los cuales son los puentes de hidrógeno. En la primera fuerza, las cuales son las fuerzas dipolo-dipolo, son fuerzas de atracción entre moléculas polares. En las fuerzas dipolo-inducido son fuerzas de atracción entre una molécula polar y una no polar. En la fuerza de dispersión, o las fuerzas de London también se conocen de esta manera, en estas mismas fuerzas participan lo que son moléculas no polares, pero con atracción débil. Y por último, en los puentes de hidrógeno participa lo que es el hidrógeno enlazado a un átomo muy electronegativo, pero de poco volumen. Tal es el caso o el ejemplo cuando se une con un nitrógeno, el flúor, o el oxígeno, perdón. Estas mismas puentes de hidrógeno permiten el paso a lo que son moléculas o la formación de moléculas muy polares. Espero que el tema haya sido muy comprendido, haya sido fácil de explicar y entender, y sería todo. Mi nombre es Arturo Urueta. Gracias.